Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy estaremos resolviendo el problema diario del LeetCode. Como siempre, pues el procedimiento o el proceso que se va a realizar es primero leer el problema, analizarlo un poco, plantear una solución con su respectiva complejidad y pasar a la implementación. Entonces, pues voy a comenzar leyéndolo. Nos dicen que nos van a dar un entero n, ¿cierto? Y nos van a dar un grafo no dirigido con n vértices, ¿sí? Esos vértices van a estar numerados desde el 0 hasta el n-1 y también nos van a dar una regla de dos dimensiones llamado h, ¿sí? Donde h en la posición i denota la conexión entre el vértice i y el vértice bi, ¿sí? O pues en palabras más técnicas, pues denota la existencia de una arista no dirigida, ¿sí? El cual conecta pues el vértice ahí y BI. Nos dicen que pues debemos retornar el número de componentes conexos completos, ¿sí? En el grafo. Aquí nos explican que pues un componente conexo es un subgrafo, ¿cierto? Del grafo principal, ¿sí? Donde pues existe un camino entre, si nosotros escogemos cualquier par de vértices en ese subgrafo, va a existir un camino entre ellos dos, ¿sí? Y también nos dicen que este, ese subgrafo no está conectado con ningún otro vértice fuera de él, ¿sí? También nos dicen que un componente conexo es completo si existe una arista entre cualquier par de nodos, par de vértices que seleccionemos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el primer ejemplo nos dan estos componentes conectos, ¿sí? Y como podemos ver, todos los nodos están conectados con todos. Y existe un camino entre cualquier par de nodos que seleccionemos, por ejemplo, de ir a 0 a 1 existe. Nosotros podemos tomar tanto esta ruta como también esta ruta y están conectados entre 0 y 2 y asimismo el 2 y el 1. Pero por ejemplo, si nos vamos acá, eso sería un grafo, un componente conexo completo. Pero si nos damos cuenta, este de aquí no. ¿Por qué? Porque este cumple la primera condición de que hay un camino entre cualquier par de nodos que seleccionemos, ¿sí? Hay un camino entre el 4 y el 3, hay un camino entre el 5 y el 3 y entre el 5 y el 4, ¿sí? Pero no está cumpliendo la otra característica que debe haber una arista entre todos los nodos, ¿sí? Por ejemplo, aquí faltaría la arista entre el 5 y el 4, ¿sí? Eh, y pues hablando de forma más teórica, pues si nosotros tomamos ese subgrafo como un grafo principal, pues eso se conoce como un grafo completo, ¿sí? O un subgrafo completo, ¿sí? Eh, entonces, pues, en cuanto a restricciones, pues el número de nodos es muy pequeño, ¿sí? Eh, el número de aristas también no es tan grande, ¿sí? Am, y como tal, el tamaño de la entrada no es tan grande, ¿sí? Ya así por entrada, pues uno podría hacer cualquier solución a fuerza bruta y pues dadas las restricciones, pues va a pasar, ¿sí? Pero nosotros vamos a utilizar pues una estrategia, ¿sí? ¿Qué estrategia vamos a utilizar? La estrategia que vamos a utilizar es lo siguiente. Nosotros vamos a intentar encontrar todos los componentes conexos en el grafo, ¿sí? Vamos a intentar encontrar todos los componentes conexos, ¿sí? Entonces vamos a tener el componente conexo 1, el componente conexo 2, el componente conexo
el componente conexo n. ¿Sí? Por cada uno de esos componentes que vamos a analizar, vamos a analizar la cantidad de vértices. ¿Sí? Te vamos a analizar la cantidad de vértices que tiene. ¿Sí? Cada uno de esos componentes. Size 3. Entonces vamos a analizar la cantidad de vértices que tiene cada componentes, o más teóricamente pues lo podríamos ver como norma de V, ¿sí? Donde ves el conjunto de vértices que hacen parte, es el subgrafo de conjuntos, perdón, es el subconjunto del conjunto de vértices en el grafo que hacen parte de ese componente, ¿sí? Y ¿qué vamos a analizar aquí? Que la cantidad, dado que aquí nos aseguran que las aristas no se van a repetir, ¿sí? O sea, no van a haber múltiples conexiones entre un par de nodos. La característica que debe haber es que la cantidad o la cardinalidad, ¿sí? La cardinalidad del conjunto de aristas del grafo, ¿sí? Porque es un subconjunto, ¿sí? Denotado como E, ¿sí? La cardinalidad de este conjunto tiene que ser igual a la cantidad de, de, o sea, no, se tiene que cumplir lo siguiente. La cardinalidad no del conjunto, sino, sino la cardinalidad de los, sí, la cardinalidad del subconjunto, el cual contiene las aristas que conectan con el nodo I por cada uno de estas aristas, perdón, sí, de estos vértices, tiene que ser igual a la cantidad a la cantidad de nodos que hay aquí, ¿sí? A la cardinalidad del subconjunto de vértices en el grafo, ¿sí? Lo podemos iniciar, por ejemplo, con el ejemplo de acá. En este subconjunto de acá hay un vértice, ¿cierto? Ah, y restarle uno, ¿no? Tiene que ser igual a este menos uno. ¿Por qué? Porque dado que nosotros por cada vértice en ese subgrafo estamos viendo si está conectado con los demás, pues como que si nosotros quitáramos ese nodo o sea, si contáramos las aristas que conectan a ese nodo, tiene que ser la cantidad de nodos la cantidad de nodos en el subgrafo menos uno, porque lo estamos descartando a él, porque estamos viendo sus conexiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese subgrafo de acá, que es C5, si nosotros contamos la cantidad de vértices que hay en este componente es uno. O sea que la cantidad de aristas que deben de estar conectados con él tiene que ser n-1. Entonces aquí que sería cero, y eso es verdad. Por ejemplo, en este componente conexo aquí hay tres aristas, perdón, tres vértices. O sea que las aristas conectadas con el cero tienen que ser 2. Aquí se puede evidenciar. Las aristas con el 2 tienen que ser 2 también. Y el uno tiene que ser 2. O sea que cumplió eso. ¿Sí? Y aquí en este caso, por ejemplo, hay dos vértices, o sea que tiene que ser n-1, y entonces en el caso del 3, también n-1, que es 1, y n-1, que es 1 con respecto al 4. Esa característica, como lo vimos en el proceso que estamos haciendo, lo debe cumplir cada vértice en su grafo. O sea que esa característica tiene que estar presente n veces en el subgrafo. ¿Sí? Entonces aquí ya nos vamos dando cuenta cuál va a ser la estrategia que vamos a llevar a cabo. La estrategia que vamos a llevar a cabo es, primero, ir encontrando cada uno de los componentes conexos. ¿Sí?
Eso lo podemos hacer con ayuda de un DFS. Y cada vez que encontremos los componentes conexos, vamos a llevar un recuento por cada vértice, ¿sí? ¿Cuántas aristas logró, cuántas aristas son salientes de él? ¿Sí? Al llevar cuántas aristas son salientes de él, eh, lo que vamos a hacer es ver si esas aristas salientes son iguales al tamaño del componente menos uno. ¿Sí? Y por ese componente que encontramos, esa propiedad tiene que estar cumplida n veces. ¿Sí? Entonces, eh, dado que vamos a ayudarnos un DFS, ¿sí? Para ir encontrando todas esas cosas, entonces la complejidad del algoritmo de nosotros es que nosotros vamos a recorrer cada uno de sus vértices, ¿sí? Y, y por cada vértice nosotros vamos a recorrer sus aristas, ¿sí? Las aristas. Pero el tema es que nosotros los vértices que visitamos lo hacemos una sola vez, ¿sí? Entonces esto va a ser eh, la cardinalidad del conjunto de vértices más la cardinalidad del conjunto de aristas al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque nos pueden dar un grafo completo, o sea, nos pueden dar un componente, un solo componente conexo que esté completo, que en ese caso nos estarían dando un grafo completo. Y si tenemos un grafo completo, pues existe toda la cantidad de aristas, todo el grafo es todos los nodos están conectados con todos. Entonces quiere decir que por cada nodo yo tengo, si yo tuviera n nodos, por cada nodo yo tengo n aristas, y entonces como si tuviéramos en el cuadrado, ¿sí? Entonces, pues la complejidad sería esta, ¿sí? Eh, entonces, pues vamos a pasar ya a codificar nuestra solución. Entonces, pues lo que vamos a hacer aquí es llevar como un vector, ¿sí? Donde vamos a llevar los componentes. Con, siempre lo escribo mal. Components. Donde vamos a llevar los componentes, ¿sí? Esto va a ir vacío porque a medida que vamos creando los componentes, vamos a ir como que guardando ese espacio para ellos, ¿sí? O incluso ni siquiera es necesario, porque podemos hacerlo con una variable. Sí, ahora que lo voy a... Vamos a hacerlo con una variable. Entonces, ah, lo que vamos a hacer primero es vamos a crear el grafo. Entonces vamos a tener un i, ¿sí? Donde vamos a recorrer estas aristas, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener un vector de vectores de enteros llamado graph, ¿cierto? Y esto a su vez va a tener n vectores vacíos, ¿sí? Entonces, démoslo así. A su vez va a tener n vectores. Pensé que le iba a colocar algo, pero no. Va a tener n vectores, ¿sí? Los cuales van a estar vacíos. Entonces aquí vamos a recorrer las aristas x.size y más. Y lo que vamos a hacer es decir que graph en la posición x, en la posición y, en la posición 0, punto push back s, pero en la posición 1. ¿Sí? Y dado que es un grafo no dirigido, pues existe la conexión desde el nodo U al nodo V, existe la conexión desde el nodo V al nodo U. ¿Sí? Entonces aquí ya hicimos nuestro grafo. Vamos a tener también una estructura como de visitado, como visits, en nodos, que es donde vamos a llevar un control de si ya estuvimos en Gnodo, ¿sí? Si ya lo visitamos. Entonces ahora lo que vamos a llevar es primero el contador de lance. Vamos a tener
el tamaño del componente, del componente actual, ¿sí? Y aquí mismo en el vector vamos a llevar el recuento. O no, no es necesario llevarlo en el vector, porque a la final eso va a estar en cada una de las posiciones del grafo, porque acordémonos que pues nosotros aquí estamos agregando sus aristas y dado que las aristas no se repiten, eh, nos va a dar eh, cada una de la posición donde estamos guardando las adyacencias de ese nodo nos va a dar ya la cantidad de conexiones que tiene. Lo único que tenemos que verificar es que si esa conexión es igual a su componente, es igual al tamaño de su componente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer simplemente es ver, vamos a encontrar el tamaño del componente, ¿sí? Y a ver, pensemos bien, y después compararlo con cada uno de sus nodos, ¿sí? Que es cuando estén regresando. Entonces, nosotros vamos a llevar el size componente como una variable global y cuando ya estemos regresando la recursión por cada nodo, ver si el tamaño que encontró es igual a su componente. Si es así, retornamos un 1 que se pudo y lo sumamos a la respuesta. Entonces aquí vamos a hacer nuestra función de fs, ¿sí? ¿Qué va a recibir? Va a recibir el nodo actual donde nos encontramos, el vector de visitados y el size componente, ¿sí? Eso va a ser una variable, vamos a llevarla por referencia. Y lo que vamos a hacer aquí es decir, bueno, visits. Ah, bueno, y también nuestro grafo, deberíamos recibirlo acá. Creo que iría a agrandar más esto, porque de pronto está muy pequeño para el video. Bueno, ahí. Y entonces pues vamos a llevar nuestro visits en la posición node, va a ser igual a 1. Marcarlo que ya lo visitamos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer aquí ahora es recorrer sus adyacencias, ¿sí? Entonces pues me gustaría mejor tener como un entero y aquí de primero, siempre las variables de primero. Y aquí quiero hacer un ciclo donde vamos a recorrer sus adyacencias. 9.6 y más. Entonces, si no se ha visitado ese nodo, ¿cierto? Graph el nodo de la posición y entonces lo vamos a visitar. DFS con node, con visits, size component, component. Creo que estoy pensando otra cosa aquí que hay que hacer también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, cuando lleguemos al último elemento, él va a decir, bueno, si es igual o no, ¿sí? Entonces aquí como que vamos a retornar lo que nos retorne cada uno de ellos, ¿sí? Pero vamos a realizar, todos tienen que ser, o sea, todos tienen que ser igual. Si alguno falla, ya ahí, si alguno falla, ya ese componente que está ahí no va a ser completo, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos también a guardar aquí una variable como ans, porque si ya encontramos que ese componente no es conexo, pues ya podríamos parar. Entonces aquí vamos a decir en ans, ¿cierto? Que sea igual a 1. Yo creo que es más natural tener eso como un bool. No, pues es que lo voy a sumar y después, o sea, también funciona así. Pero como le voy a sumar, lo más natural a la hora de leer el código de esa manera. Entonces, mientras an sea igual a 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto aquí, vamos a decir, ans va a ser igual a lo que nos retorne el DFS de acá, ¿sí? De cada una de sus adyacencias, lo que nos retorna. Cuando sea 0, el 6 sale de acá. Y aquí lo que vamos a retornar, es AND, con un AND en la comparación de qué? Comparando si, bueno, y aquí obviamente por cada nodo que visitemos, ¿sí?
el size component va a aumentar. Size component más. Y aquí pues simplemente el size component, cuando estemos regresando a la recursión, después de haber citado todos los nodos, tiene que ser igual a grab en la posición de node.size. Menos 1. ¿Sí? Porque eso nos dice la cantidad de arista. Entonces, como lo habíamos planteado acá, menos 1, la cantidad de vértices menos 1. Entonces, si la cantidad de vértices menos 1 es igual a la cantidad de conexiones que hay en ese componente, él va a retornar un 1. Si no retorno, si ya la respuesta era 0, pues retorna 0 directamente. Si no, él va a retornar un 1 acá. Y es lo que vamos a sumar. Y ya, eso es. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un ciclo y menor a n y más. Entonces, si es un nodo que no se ha visitado, entonces ya sabemos que el size component va a ser igual a 0. Vamos a llamar el DFS con node. Bueno, y aquí sería ans más igual DFS con el i, con el visit, con el size component y el graph. Y aquí simplemente sería retornar el lance. A ver, probemos este código. Aquí nos dio un problema de memoria. A ver. Se supone que nos da, lo creamos con n, ¿no? Ok. A ver qué está viendo mal aquí. Grab en la posición y 0. A ver, ¿en qué me equivoqué? Vector de enteros. Perdón, vector de enteros. Grab en la posición. Coge es que 2. Posición 0. Ok, volvió a fallar aquí. Aquí volví a llamar node. Estoy un poquito distraído. Ok. Y ahora pues vamos a enviarlo. A ver qué tal. Vamos a subirlo. Bueno, falló aquí. Bueno, pero pasó casi todos los pasó casi todos los casos. Este caso es muy grande para depurar. Mejor es pensar que no estamos teniendo en cuenta. ¿Qué no estamos teniendo en cuenta? Ah, realmente. Ok, ya sé qué es. Ya sé qué es lo que está fallando. No. A ver, pensemos bien. ¿Será que hacerlo de esta forma aquí estamos?
A ver, ¿qué está dando mal? Me está dando más de lo que quería dar. Ah, ok. 5, 3, 10, 14, 9, 15, 4, 9, 0, 4, 3, 4, 8, 9, 11, 14. Pues en teoría está bien eso. ¿Qué falló? ¿Qué no estoy considerando? Cantidad. ¿Qué? Size. Bueno, eso siempre me gusta tenerlo así en paréntesis. Obviamente no creo que sea el error, pero uno no sabe. Ok. ¿Qué podría estar considerando mal? Si es después de haber contado la cantidad. 14. 6 componentes aumenta en uno. Bueno, ahora que lo veo bien, se puede dar la circunstancia, ¿no? Sí se para la circunstancia. Ya entendí. Ya entendí que estoy haciendo mal. Ah, ok. El dilema es que, claro, nosotros, imaginemos que yo me fui por una rama, conté una cantidad de nodos, y cuando me estoy regresando, esos nodos, digamos que de cierta forma cumplieron. Pero ahí no significa que no haya otra rama por donde irse, ¿sí? Por lo tanto, de esa forma está mal. O sea, quería ver si había una forma óptima de hacerlo, pero parece que obligatoriamente esto aquí, pues, solamente es contra la cantidad de componentes que pertenece. Entonces aquí, pues, directamente, esto marquémoslo como uno, ¿sí? Pero como tal debería ser el componente al que pertenece, ¿sí? Y ya luego por cada componente el componente al que pertenece, pues irle sumando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tema es que yo no puedo calcular eso en tiempo o sea, en tiempo, a medida que voy recorriendo el grafo. Tengo que hacerlo después de haber tenido la cantidad, el tamaño de cada componente. Sí, entonces CDFS lo podríamos llamar como count DFS o algo así. Ah, donde vamos, sí, podemos llamar count DFS, count DFS o FS count, más práctico. Porque este es con ese o no, llamémoslo así FS. Pero este FS para lo único que nos va a servir es para asignar el componente, ¿sí? Entonces aquí pues debería ser mejor visit de node va a ser igual a, bueno, acá donde está, acá arriba, como que tener otra variable que sea como component, ¿sí?
donde vamos a asignar esa variable. Entonces aquí va a ser como visit de node va a ser igual a component, sí. Y ya, eso es lo que vamos a hacer. Asignar el componente al que pertenece, para este caso. Y también contar la cantidad. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a volver a recorrer esos nodos que pertenecen a ese componente, ¿sí? Y ver si son iguales a ese size, ¿sí? Entonces aquí como que deberíamos ver como ese sí va a ser un DFS, DFS2, donde con este contamos and find size oh, for that component. Entonces encontramos el componente y el tamaño para ese componente, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Mandamos el componente y el tamaño. Bueno, coloquémoslo acá. Me gusta cómo me ven las líneas ahí. ¿Sí? Y ahora en este otro FS verificamos. Entonces, verific, valid is this component is complete. Ok, entonces eso es lo que vamos a verificar aquí. Si ese componente es completo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo. Ahora sí vamos a tener como el sí, como ALI y el ANS. Bueno, va a ser exactamente lo mismo que está acá. La diferencia acá es que pues esto ya no lo vamos a hacer. Aquí vamos a recibir también esas cosas. Pero lo que vamos a validar ahora es que lo malo de hacer esto, lo malo de hacer eso es que, bueno, sí, no pasa nada, podríamos utilizar dos visits, uno para este DFS acá y otro para el DFS acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros aquí, pues vamos a validar eso, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener como el ANS, ahora sí. En ANS. Entonces aquí ANS va a ser igual a lo que me retorne el DFS allá, ¿sí? Y lo que vamos a verificar por cada uno de los DFS, ¿sí? Es ver si el size es igual al size del componente, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ya lo que vamos a hacer es isSize, isVisits. Bueno, no, mejor, ifGraph de node.size es igual a size component menos 1, lo verificamos aquí. Caso contrario, ese ANSI igual a 0. Y aquí retornamos ANSI. Entonces aquí directamente esto ya no va a ser por referencia.
Aquí ya no nos importa eso. Creo. Incluso esto aquí, pues, hasta puede ser igual a uno. La verdad no importa cuál sea el componente al que pertenece, porque vamos a lanzar el ciclo desde ahí mismo. Sí. No, de visit size component graph. Esto irá a funcionar en teoría. Entonces aquí vamos a lanzar el DFS normal y aquí el DFS2, ¿cierto? Y sumando la lanza. Ah, la DFS2. Mm, ¿Dio en ese para fallo en este? ¿Por qué? Si supone que... Si estoy visitando no bien aquí. Ah, ¿verdad? Ah, acordémonos que el bici es distinto para los para cada FS. What? Mm, ¿No se puede hacer eso? What? Ah, Dios, Dios. Estoy teniendo muchos fallos en este código, la verdad. O sea, creería que ahora sí va a funcionar, ¿sí? No sé si hay una manera más sencilla, o sea, creo, debería haber otra manera más sencilla. Voy a pensarlo, pero, o sea, no quiero hacer un, bueno, enviémoslo, ¿no? Porque al final después no lo solucionamos y, sí, al final se demoró mucho. O sea, aunque lo solucionemos, se demoró mucho. Porque es que, en memoria, ¿cómo no fue? No fue también muy mal, por el tema que estamos utilizando los dos vectores. Mm, Podríamos ver también, ahora una estrategia con conjuntos disyuntos. Porque podríamos ver ese componente y por cada nodo llevar un contador de las conexiones que tiene cada nodo que pertenece a ese componente y ver y verificar de una manera más sencilla. ¿Sí? Sí, de pronto una manera más sencilla es haciéndolo con conjuntos disyuntos. ¿Por qué con conjuntos disyuntos? Porque nosotros podríamos llevar el conjunto como tal y por cada conjunto ir verificando que cuando haga la unión, la cantidad de aristas por cada uno de las heces tiene que ser la misma. ¿Sí?
Eso debería ser más sencillo la verificación. ¿Cómo llevar, hacer el primer DFS y decir a qué componente pertenece? Luego ese componente queda con un tamaño y luego pasar por cada nodo viendo eso. El dilema es que quiero ahorrarme el tema, quiero ahorrarme el tema de la memoria, porque al final el tiempo de ejecución va a ser el mismo, ¿o no? Pensemos si va a ser mejor o peor, porque es que claro, la cantidad de aristas es bastante, ¿no? Puede ser, porque aquí sí la cantidad de aristas crece, tiene su, al final viene por la sumatoria, ¿no? Desde 1 hasta 50, ¿sí? Bueno, ni tan grande, o sea, no hay ni tanta arista, la verdad, que nos preocupen. Diría yo que hay una mejor estrategia. Si quisiera mejorar el código, la verdad. Ah, porque es que esta solución dio mucho tiempo. Y se puede hacer con muchísimo menos. O sea, dio mucho, mucho, mucho. Diría yo que la estrategia de conjuntos disyuntos era mejor. Porque es ver a qué conjunto pertenece cada nodo. Un find set. Y llevar el tamaño. En cada find set, llevar el tamaño. Eh, Comparar si el tamaño es igual a lo que se le asignó. Bien. Sí, vamos, bueno, a la final no se pierde nada, esto es cuestión de aprender, ¿sí? Esto es cuestión de aprender. Entonces, plantear varias estrategias hoy no hay problema. Am, sí. Entonces voy a resetear el código, pero al final ya no es que vaya. Sí me gustaría como ver el problema de, creo que fue este, para copiar la implementación de conjuntos disyuntos de acá. Sí, voy a copiar esto, para no copiarlo otra vez. Listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, aquí hicimos los conjuntos disyuntos, bien. Ahora, ¿qué es lo único que va a cambiar acá? Lo único que va a cambiar aquí es esto de acá. Mm, ya no se va a hallar el control eso del costo. Eso sí, eso sí, quisiera llevar como un recuento de cuántos nodos pertenecen a ese conjunto ahí. Sí, sí me gustaría llevar, porque cada uno empieza en uno, pero después se le suma la cantidad de nodos que tiene el otro, y así sucesivamente. Entonces también como que ah, llevar el range y también llevar como un recuento, ¿sí? Como el size, como sí, lo vamos a colocar el size. Entonces aquí pues el size de i va a ser igual a 1. Y cuando estamos haciendo la unión set, lo que vamos a hacer aquí es que el size de C2 le vamos a sumar el size de C1, ¿sí? Y para hallar como un proceso preciso de cuántos nodos pertenecen a ese componente, ¿sí? Y ahora aquí
esto del costo pues ya no es necesario. Y siempre hay que hacer la unión. ¿Sí? Siempre hacemos la unión. Aquí ya no necesitamos esto. Güey, range. Pero sí necesitaríamos el tema del size. Size. Creo que lo coloqué primero desde segundo acá. Size. Size. Mm, find set con root. Size, range. Este coste aquí ya no es necesario, sino que aquí se llama size. Size. Y pues pasaremos edge. Vector. Size. Root. Range. Cruzcal. Con n, con size, con root, con range, con edge. Entonces después lo que vamos a hacer es entonces ok. Entonces por cada nodo que pertenece a un componente y cumpla con la restricción en cuanto al tamaño del componente, pues le vamos a sumar. Entonces si a la final pues ese ese componente pues es igual, yo lo que vamos a hallar aquí como el visit a ese componente le sumo 1 y entonces al final el range, la cantidad, lo que se guardó en ese componente por cada una de esas, entonces lo que va a sumar. Entonces, quería que esto en teoría debería ser un poquito mejor. Si no, pues ya vemos la solución del este. Bueno, antes quisiera como verificar si está funcionando bien. Sí, porque para unas depuraciones más rato. Sí, está funcionando bien. Entonces, ¿qué vamos a verificar? Porque, o sea, por cada componente, entonces vamos a ver el nodo que pertenece y si el nodo es igual a la cantidad de componentes que tiene. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, eh, componente, componente, entonces componente va a ser igual a find set, ¿sí? De i con root, ¿cierto? Entonces, ahora lo que vamos a cuestionar aquí es decir, bueno, if bueno, otra cosa que también también nos falta hacer es llevar el counter.
counts. Porque necesitamos contar pues las entonces también pasémosle a este count counts. Porque necesitamos contar la cantidad de conexiones que tiene cada nodo. Entonces counts de este. Counts de este. Más. Y entonces aquí lo que vamos a decir es si counts de i es igual a size del component menos 1. Si es así, entonces ¿qué vamos a hacer? El visits del component más. ¿Cierto? Entonces ahora ¿qué vamos a pasar haciendo? Hay componentes. Entonces, vamos a volver a hacer un recuento. O sea, vamos a volver a pasar. Y ahora lo que vamos a verificar es que si el component, si el i es igual al component. Entonces, si i es igual a component, ¿sí o no? Y visits de i, es igual a la cantidad de conexiones que tiene, ¿cierto? Porque nosotros lo que hicimos fue, el, y ahora lo que vamos a verificar es que si todos cumplieron, o sea que si el visits de i es igual al tamaño de su componente. Entonces, si es igual al tamaño de su componente, todos cumplieron, ¿sí? Por lo tanto, a la respuesta se le suma 1. Y aquí tomamos la respuesta. Probemos esto. Uh, Está dando uno menos siempre. ¿Por qué uno menos siempre? Si es igual al componente. Y es igual al componente. Y bicis de i, la cantidad de nodos que cumplieron con el requisito, es igual al tamaño de ese componente. Entonces, ans más. Cosa que es correcta. A ver, ¿qué estamos haciendo mal? Quisiera imprimir el i que cumplió. Para el primer caso cumplió el 4, el 5, pero este ¿por qué no cumplió? A ver, code i component size component. Okay. Entonces tenemos 0 con el componente 1 tamaño 6. What the fuck?
Ah, ¿verdad? Ah, es que esto ya pertenece a mí mismo. Por lo tanto, no debería sumarle. O sea, ya entendí que estamos viendo mal aquí. Si ya pertenece, no los uno. Entonces, if S1 es distinto a S2. No, ok, bien. Borremos eso. Sé que va a funcionar, la verdad. Eso va a funcionar. El dilema es si va a optimizar el cuanto a la... Oh, optimizar es poquito, lo super mejoró. Sí. Quiero ver si los demás lo hicieron también así. Bueno, al final lo hicieron de una manera más sencilla. Pero bueno, siempre me ha gustado como ver las cosas desde mi perspectiva, la verdad. Siento que eh, mi forma de resolver los problemas es muy distinta a la mayoría. Veo las cosas de una manera más natural y pues siento que eso puede ayudar a mucha gente. Entonces, eh, pues muchas gracias por ver el video. Vamos a ver el editorial si a ver mencionó algo con eso. La Essentialist, The First, The First. Ah, Dijon Set Union. Ajá. Dijon Set Union. ¿Qué fue lo que planteé? A ver si está N más. N más M. Ok. Chicos, pues me alegro bastante haber podido haber hecho la mejor solución. Un problema interesante, no difícil, sí. Al final es bastante sencillo, pero no deja de ser pues enriquecedor en cuanto a la teoría de grafos y a entender ciertos patrones de los grafos que nos pueden ayudar a ver los problemas de una manera más simple, sí. Y aplicamos dos posibles soluciones, una con dos simples DFS, sí, y otra pues con Union Fine, donde pues como podemos ver ah, nos ayudó bastante a optimizar el tema de la risa. Incluso aquí ya se ve por qué optimizó bastante porque al final pues no estamos haciendo recorridos redundantes porque con los dos DFS pues estamos recorriendo el grafo ahora prácticamente dos veces. Entonces pues muchas gracias por ver el video, espero haberles sido de ayuda y pues nos vemos en el siguiente día. Muchas gracias, que esté muy bien.